La clase. Ok. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la clase que corresponde a este día de martes. Martes, fecha 7 de septiembre. Y hoy vamos a continuar pues con los temas desarrollándose el programa de esta asignatura. Estos temas que estamos viendo a partir de acá son más, me parece que son más interesantes, más bonitos, porque ya son temas jurídicos que tienen que ver con la carrera de ustedes. Y por consiguiente, es de suma importancia que ustedes les pongan mucha atención a estos temas, porque con esto es que ustedes van a trabajar en la administración de empresas. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que son los patronos y lo que son los trabajadores. Entonces, iniciando en una ocasión con esta área, decíamos en fechas anteriores que el patrono, ¿verdad? Veamos entonces, refrescando, ¿quién es el patrono? El patrono es la persona quien suministra trabajo a otro. Es la persona que suministra trabajo a otro. Así de sencillo. Sencillo. Aunque la doctrina, pues, al empleador, a la persona que suministra un trabajo a otro, le denomina patrono, patrono. Entonces, así es conocido por la generalidad, pero también es conocido como empleador. Pero sencillamente patrono es la persona que puede ser natural o jurídica y que le proporciona o le suministra trabajo a otro o a una persona natural. Ese es el patrón. El trabajador es la persona física que presta a otra persona, que puede ser física o jurídica, un trabajo personal subordinado. Ese es el trabajador. El trabajador es aquella persona que mediante devenga un salario, presta los servicios, su fuerza física, su conocimiento intelectual, lo sirve a otra persona. Entonces a este se le conoce como trabajador. Bueno, entonces aquí tenemos ya el binomio de los sujetos que intervienen jurídicamente hablando entre lo que es el patrono y trabajador, que hacen realmente esa relación que se llama relación laboral entre patrono y trabajador. Entonces, dicho esto, el Código de Trabajo en el artículo 29, ya lo vamos a ver, habla acerca de algunas de las obligaciones. Entonces, conociendo lo que es el patrono y lo que es el trabajador, conociendo ya esto, vamos a ver de conformidad al artículo 29, entonces la ley, ¿cómo los relaciona? El artículo 29 del Código de Trabajo les pone tanto al patrono o empleador, pues, les pone obligaciones y le pone prohibiciones, es decir, deberes y derechos, es decir, obligaciones y derechos también. Entonces, resulta de que esta relación que se da laboral entre estos dos sujetos, que se llama patrono y trabajador, está regulada en el Código de Trabajo, que por consiguiente, lo que regula este código es cada una de las conductas que debe de presentar cada personaje involucrado en la relación laboral. Entonces, el Código de Trabajo no es más que un regulador de conductas. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer un patrono? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. El patrono empleador tiene obligaciones que cumplir. También tiene prohibiciones. Esto es importante, jóvenes, porque por el hecho de ser patrono no puede dispararse o hacer lo que le venga en gana diciendo que la empresa es de su propiedad.
o decirle al trabajador, si no te gusta, andate. Todo este tipo de situaciones están prohibidos por la ley. Por consiguiente, el Código de Trabajo establece algunas obligaciones y prohibiciones para ello, para proteger también al trabajador de cualquier abuso de autoridad que pueda generar el patrono. Fíjense que esta ley, el Código Laboral, el Código de Trabajo, se creó, se hizo con el objeto de proteger los derechos de los trabajadores, ya que si hablamos de patrono y hablamos de trabajadores, vamos a darnos cuenta de que quien está en una mejor posición es el patrono, en una mayor ventaja. Él es el que provee el trabajo. Y el trabajador que acepta laborar para ese patrono tiene que hacerlo por necesidad. Por lo general, la lógica nos lleva a creer de que todo trabajador, lógicamente, trabaja por necesidad propia y por necesidad de su familia. Ante esa necesidad que presenta esta persona llamada trabajador, entonces puede prestarse, y así se ha hecho históricamente, que en otros tiempos los patrones se aprovechaban de esa necesidad. Entonces ahora la ley establece algunas obligaciones y prohibiciones hacia los patronos. Y como está en la ley, lógicamente los patrones no pueden vulnerar esos derechos, porque si los vulnera, pues a través de la ley, el patrono puede hacer reclamárselos mediante algún proceso que se llama conflicto individual de trabajo. Veamos algunos entonces, artículo 29. Yo les pedí en ocasiones anteriores que consiguieran el Código de Trabajo. Les dije que consiguieran también el Código Mercantil, el Código de Comercio, que son códigos que les van a servir a ustedes de acá en adelante. Espero que tengan a la mano el Código de Trabajo y que se ubiquen en el artículo 29. En el artículo 29 habla de las obligaciones de los patronos. Y en primer lugar, se establece que el patrono tiene la obligación de pagarle al trabajador su salario, ¿verdad? En la forma, cuantía, en la fecha y lugar que se ha establecido, y esto nos remite al capítulo 1 del título 3 del Código de Trabajo. Entonces, lógicamente, si usted como administrador de empresas contrata a una persona, usted de la parte patronal, si es que no sea suya la empresa y usted contrata personal para que labore para usted. Lo primero es que usted tiene que estar conocedor de que la ley le obliga a pagarle al trabajador su salario en la forma que se conviene en cuanto a la cantidad remunerada. Recordemos de que el salario mínimo ahora, con la reforma que acaba de haber, el salario mínimo anda por la cuantía de $365. Entonces, cuando dice acá pagar al trabajador su salario en la forma, cuantía, fecha y lugar, la ley está obligando a que el patrono no puede pagar menos de $365 porque puede ser multado. Entonces tiene que pagarle en esa forma, en esa cantidad, la cuantía por la que se establece la cantidad salarial que va a ganar. Cuando dice fecha y lugar, se establece, hay patrones que no pagan, hay algunos patronos que no pagan en la fecha indicada. Por lo general, los pagos se hacen cada 15 o cada último. En algunas empresas pagan cada sábado, cada sábado. Ya son formas de organización de cada una de las empresas, pero si se ha dicho que se va a pagar cada sábado, tiene que pagar cada sábado. Si se dice que se va a pagar el 15 y el último, tendría que pagar el patrono el 15 y el último. Y no puede el patrono decirle al trabajador, mira, este 15 no te voy a poder pagar. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. O la otra cuestión que no puede hacer el patrono es atrasar ese salario y decirle, mira, hoy te voy a pagar hasta el 17 o el 18, o tener paciencia, ¿verdad?
porque ahorita no tengo cómo pagarte. Y fíjense que este tipo de situaciones se generan en la realidad y la gente muchas veces se aguanta y calla por la necesidad, porque si no, el patrón lo amenaza y le dice, pero si querés, andate, a buscar trabajo por otro lado. Entonces, estimados jóvenes, en esa calidad, la ley le pone un paro a la parte patronal. Y esto, todo lo que está puesto en la ley, todos los artículos, todo lo que es legislación, sabe, tiene una razón de ser. No es que solamente porque se le ocurrió al legislador decir, pongamos este artículo. Todo lo que aparece en todas las leyes, cada ley, cada artículo que se plasma, tiene su objetivo, tiene su razón de ser. Y a eso se le llama espíritu de la ley. Entonces, ¿cuál sería acá el espíritu de la ley con relación a garantizarle al trabajador su salario en forma, en cuantía y en tiempo? Lo que la ley pretende acá es guardar esos derechos, las necesidades que tienen. Imagínese, el trabajador no le pagan en tiempo, no va a pagar sus obligaciones tampoco en tiempo, servicios básicos de la casa, la comida. Y recordémonos que en materia laboral es muy fuerte, llamémosle así, la naturaleza de este derecho y es conocido como derecho social. Entonces, este derecho es especialísimo y eh, el espíritu de la ley ha establecido entonces de que acá no solamente se resguardan los derechos del trabajador, sino que detrás de este trabajador hay familias. Si yo soy el trabajador y yo estoy yendo a trabajar, el empleador debe de saber de que lo que me pagan no es para mí únicamente, sino que de mí depende un núcleo familiar. Por eso es ese carácter social que tiene, es que vincula a la obligación, la ley, al patrono de cumplirla en ese sentido. Pago de salario en la cuantía acordada. Algunos patrones dicen, mira, no te voy a dar hoy los completo el dinero, ahí te voy a dar un adelanto y después te das lo demás. ¿Vean? Entonces, eso es prohibido hacerlo. Veamos el segundo, dentro de las obligaciones de los patronos. Estamos en el artículo 29 del Código de Trabajo. Y en el ordinal segundo, dice que el patrono está obligado a pagar al trabajador una prestación pecuniaria equivalente al salario ordinario que habría devengado durante el tiempo que dejare de trabajar por causa imputable al patrón. Supóngase que el patrono le dijera al trabajador, mira, vamos a cesar por ahorita, esta semana. Oiga bien, y aquí se dio, hoy para la pandemia, los juzgados se llenaron de demandas, porque cuando se cerró todo, los empleadores, muchos empleadores, no pagaron durante la época del encierro, sino que le dijeron al trabajador, mira, como no has venido a trabajar, te voy a pagar hasta que vengas. Entonces, si bien es cierto, no es culpa del patrono, pero también ya la ley establece las razones de suspensiones laborales o de terminación de un contrato, que son dos cosas bien diferentes. En este sentido, entonces, cuando el patrono, más que todo, la ley al patrono es que obliga a que el patrono esté atento a la prestación pecuniaria. Cuando hablamos pecuniaria, estamos hablando de dinero, es decir, los pagos de los salarios que debe de cancelar. Y cuando, bueno, hay casos en que la empresa se para y dice, bueno, ya le dice a los trabajadores, esta quincena no van a venir a trabajar porque no tengo materiales, por ejemplo. Entonces, como eso es responsabilidad del patrono, entonces el patrono, por el hecho de haber parado como tal, no puede dejar de devengar esos salarios. Bien, en la obligación tercera, siempre estamos acá en el artículo 29, dice la ley que el patrono le deberá de proporcionar al trabajador los materiales para que el trabajador pueda desempeñarse. Usted llega a una empresa, no le va a decir el patrono, traiga su computadora, ¿verdad?
traiga su escritorio, traiga su bolígrafo. Entonces, el patrono está en la obligación de proporcionar a los trabajadores los materiales necesarios para el trabajo. Y juntamente con esos materiales, también el patrono está en la obligación de prestar las herramientas, ¿verdad? Y la utilería adecuada para que el trabajador pueda desempeñar muy bien sus labores, ¿sí? Entonces, podría darse también el caso de que se haya convenido que el trabajador proporcione alguna herramienta, probablemente, pero va a depender de la naturaleza del trabajo, como también va a depender de que tanto el trabajador como el patrono puedan ponerse de acuerdo. De lo contrario, no puede el empleador o el patrono obligar al trabajador y decirle, ahí te traes tus propias herramientas, ¿verdad? No, cuando usted es contratado, usted debe de proporcionarle toditos las herramientas, los insumos, los materiales necesarios para que el trabajador pueda desarrollar sus labores. Es un caso así como excepcional cuando tal vez se pongan de acuerdo con el trabajador y decir, no, el trabajador, yo ahí tengo X o Y herramientas y esas las podemos usar aquí. Ya es cuestión voluntaria del trabajador. Pero de lo contrario, no es, no es permitido, ¿sí? Brandon, vamos a ver qué dice Brandon Efraín. Sí, una pregunta. Y en el caso de que, por ejemplo, no que no le paguen al trabajador, pero sí de que sea una empresa bastante recurrente en la tardanza con los pagos a sus trabajadores, ¿qué es lo que aplica la sanción que aplica en esos casos? ¿O qué es a lo que se recurre? En primer lugar, una multa, porque el trabajador lo que va a hacer es irse a quejar al Ministerio de Trabajo. Ese es el primer paso del trabajador. Va al Ministerio de Trabajo y pone la denuncia pues, de lo que está sucediendo en la empresa. El Ministerio de Trabajo lo que hace es coordinar una inspección, eso es lo primerito que hace. Y manda un inspector de trabajo a la unidad laboral, a la empresa, y ellos corroboran. De corroborarse esa situación, lo que hace es que y la multa se la pone, ¿verdad? Por ahorita es una multa. Pero si eso persiste, después hay sanciones ya que pueden verse más graves e incluso es un procedimiento a nivel judicial que se celebra frente a los juzgados de lo laboral, en los juzgados de lo laboral. ¿Ok? ¿Satisfecho, Brando? Sí, gracias. Ok. No sé si hay más preguntas. Verónica, no hay preguntas. ¿Y Beatriz? No, licencia. No, Ok. Bueno, continúo y creeré que los demás no están en clase, sino que han dejado las cámaras ahí apagadas nada más. Y felicitar a los que siempre están activos con sus cámaras. Y también hay otra situación, los que están atentos y los que están preguntando. Eso es fabuloso, porque los que participan, preguntan, están atentos, tienen un punto adicional en el cuadro de notas. Yo se los adiciono. Si sacó, por ejemplo, 5, wow, con ese punto por participar y todo eso, mejora, ¿verdad? Ok. Asdrúbal, preguntas, Asdrúbal. Todo bien, licenciado, gracias. Ok. Procuramos ir despacito para que ustedes entiendan. La idea mía es que aprendan, eso es todo. Eso es. Muy bien. Que no nos vayamos a quedar con dudas. Y si tiene alguna duda, no tenga pena. Hay que preguntar. Participemos. En el ordinal cuarto del artículo 29 del Código de Trabajo, dice que el patrono tiene la obligación de proporcionar un lugar seguro, donde se van a guardar las herramientas y útiles del trabajo, ¿verdad?
Lógicamente, el patrono, además que está obligado en guardar en un lugar seguro, lógicamente son instrumentos que son del patrono, pues, ¿verdad? Entonces, y máxime cuando esos herramientas o instrumentos útiles se prestan, están en el lugar del trabajo donde se están prestando los servicios. Entonces ahí opera lo que es el inventario de herramientas y útiles que deberá siempre hacerse cuando las partes así lo soliciten. Hay empresas que periódicamente hacen inventario de toda la herramienta o mobiliario o equipo de oficina que le prestan a uno de trabajador. Donde yo trabajo, hay una universidad, ahí me han prestado un escritorio, una computadora, ahí me proporcionan el papel bond, me proporcionan los bolígrafos, lo que necesito para trabajar. Tiene que ser el patrono quien lo haga. Entonces, para ello también hay y debe de existir ese lugar seguro para la guarda, que se conserven bien, pues también la utilería, herramientas que son o es obligación del patrono, ellos tienen que proporcionarla. Nosotros como empleados no estamos llamados a andar llevando nuestras herramientas o nuestros útiles para poder trabajar. Entonces, eso se lo obliga la ley al patrono. En el quinto ordinal habla acerca de guardar una debida consideración a los trabajadores, ¿verdad? Es decir, al trabajador no se le puede maltratar, ni de obra, o sea, ni de acción, ni de palabra. Hace un par de años por ahí se dio la situación de que en una maquila, hay muchas maquilas, pero aquí por Soyapango, se estaba dando la situación y se dio la denuncia de que los patronos de esta empresa insultaban a los trabajadores, ineptos, inútiles, no sirven para nada, les gritaban, y el trabajador, como que era esclavo, tenía que estar aguantando todo ese tipo de situaciones por amor a su trabajo, por la necesidad de comer, por la necesidad de vivienda, por la necesidad de familia. Entonces, dada esa necesidad que siempre la vamos a procurar observar, en primer lugar, es la necesidad de cada uno de los trabajadores y de la familia que se sostiene de ese trabajador. Porque fíjese que el Código de Trabajo tiene un principio. Este principio es el indubio pro operari. ¿Qué quiere decir? De que se procurará siempre favorecer más al trabajador que al patrono. Y esa es la dirección que marca el Código de Trabajo. Precisamente porque el trabajador es el más desprotegido. El patrono, él ya tiene su empresa, está hecho, pero quien necesita ser protegido porque también se sostiene a su familia es el trabajador. Entonces, el artículo 29 en su ordinal quinto dice que el patrono está en la obligación de considerar a los trabajadores, que debe de abstenerse de maltratarlos. Pues en esa ocasión, esa denuncia que se colocó, mire, los jefes, los supervisores, la parte patronal, incluso hasta llegaron a pegarle a una operaria que estaba en una de las maquilas, en una máquina, cosiendo. Entonces, todo esto está debidamente prohibido y el Código de Trabajo, pues como tal, señala también. Más adelante vamos a ver las sanciones a las que son acreedores estos patronos cuando hay un maltrato. No pueden gritarle al trabajador, y que hay patronos que lo hacen, pues. No pueden insultar o decirle, mira, es que este es bien tundo, este es bien pasmado. Todo ese tipo de palabras peyorativas no pueden los patronos ejercerlas en contra de los trabajadores. ¿Okay? O sea, todo eso está dentro de la medida del respeto que debe de haber para la clase trabajadora.
Y ese es, la ley lo dice. No lo decimos nosotros ni lo dicen los trabajadores. La ley es la que así lo establece y ellos tienen que estar, los patronos, conocedores de ello. En el caso de ustedes, ya cuando ustedes se gradúen y administradores de empresas, por ejemplo, a lo mejor usted comience con su propia empresa, sea un emprendedor. A lo mejor usted va a tener personal bajo su cargo. Entonces aprendamos esto. Ustedes tienen que saber esto, que al trabajador se le trata de la forma más digna. Veamos el sexto. El ordinal sexto del artículo 29 habla de conceder licencias al trabajador. Fíjese bien, ¿qué es una licencia? A diferencia de un asueto, a diferencia de un día de descanso, a diferencia de las vacaciones, también hay una forma de que el trabajador pueda cesar por un momento sus labores, y esto es a través de las licencias. Son autorizaciones que, apartadas de los otros que le he dicho, es decir, de vacaciones, día de asueto, día de descanso, son ocasiones o permisos ocasionales que el trabajador pudiese pedir. Mire, me da permiso o me autoriza, porque me han, vaya, un ejemplo, me han llamado de los juzgados como testigo, o me han llamado de los juzgados para ser jurado, porque algún día le puede caer a usted una invitación de los juzgados para ser jurado en un juicio, fíjese. Los juzgados de repente agarran las listas por ahí que tiene el Registro Nacional de Personas Naturales, nombre de la persona y teléfono, y ellos comienzan a llamar para solicitar o cualquier otra diligencia. Entonces dice, conceder licencias para el trabajador, literal A, para que el trabajador pueda cumplir obligaciones de carácter público establecidos por la ley, o algunas obligaciones que la autoridad competente le solicite. Entonces el patrono deberá de darle la autorización o la licencia al trabajador para que se ausente durante esas horas que va a ocupar, pero tiene que pagárselas. El patrono no le va a decir, vaya, Asdrúbal, te di permiso 3 horas en la mañana, así que te las voy a descontar. Eso no es posible, no se puede, porque la ley lo prohíbe. Entonces, en esos casos, el patrono deberá, dice el artículo 29 en este ordinal sexto, que cuando el patrono conceda estas licencias, usted se ausenta una mañana, una tarde, un par de horas, pero esas horas que le concedió el patrono no se las va a descontar. Tiene que pagárselas, ¿verdad? ¿Y cuánto le va a pagar? No, le tiene que pagar el equivalente al salario ordinario que habría devengado en el tiempo que requiere el cumplimiento del trabajo. Que porque en el día le paga, por decir algo, usted gana diario $25, por decir algo. Pero ese día usted pidió permiso y le dice, mire, patrón, 3 horas, o me da permiso de irme antes, ¿verdad? Entonces, si el patrón le concede el permiso, pero no le va a decir, vaya, entonces hoy no te voy a pagar las 8 horas, hoy solo te voy a pagar 6 horas, por decir algo, ¿verdad? O 7 horas. Entonces, tiene que pagarlo completo, porque son licencias de carácter especial a los cuales el patrono no se puede negar cuando usted así lo solicite. Licenciado. Ni tampoco, sí, dígame. Pero ¿y eso puede acceder cualquier empleado o solo ciertos empleados a esa licencia? Todos los empleados, todos los trabajadores, todos sin excepción, tenemos derecho a que se nos brinde una licencia por alguna situación que se nos requiera o a la necesidad que tengamos. Vaya, pero esa no viene siendo como una licencia, vaya, por lo menos para los militares de que ya salen. No. Es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, es que dentro de la carrera policial y militar, ahí se usan otros términos y dentro de esos términos se habla de licencias. En cuanto al caso de un militar o a un policía,
Cuando dice se va de licencia, le está diciendo, vaya, mire, va a ir a descansar a su casa, ¿ya? Pero no es la misma licencia de nosotros los trabajadores. En el caso de nosotros, cuando se habla de licencia, se está hablando de una autorización que yo le pida a mi patrono. Usted tiene, vaya, mañana trabaja todo el día, 8 horas, pero usted tiene que cumplir algún compromiso, alguna necesidad. Usted le dice, patrón, ¿me puede hacer el favor de darme permiso 3 horas, 4 horas? Dice que voy a llevar a mi familiar a pasar consulta, le van a ir a poner la vacuna a mi abuelita y no hay quien la lleve, cualquier cosa. Eso se le llama licencia en el vocablo de los abogados en relación al derecho laboral. Ya lo que es sí, diga. Perdón, pero es que hay algunos trabajos en donde, digamos, le dice usted, voy a salir, ¿verdad? 4 horas. Lo que hace el patrón es decir, entonces, digamos, el sábado solo trabajas tantas horas, me vas a compensar esas horas. O sea que eso sería ilegal. Es ¿O ilegal no? porque lo está haciendo trabajar más horas, porque usted trabaja 8 horas, que dentro de esas 8 horas usted pidió por aquí un par de horas, usted tiene derecho a pedirlas. El patrono no le puede decir, pues venís el sábado a compensarme estas horas. O sea, que lo obligue, no puede. Sin embargo, hay patronos que sí que lo hacen. Lick, Y el pero eso no trabajador, repito, dependería, sí, disculpe, eso no dependería del contrato. es que en el contrato se establece. En el contrato está dentro de las cláusulas que ahí se establece cuántas horas tiene derecho. Por ejemplo, en el mes usted puede faltar un día por causa de enfermedad, por ejemplo, que lo demuestre. O más días si es que el Seguro Social lo incapacita. Vaya. También usted tiene derecho a 3 o 4 horas, dependiendo de cómo se establezca en el contrato, de solicitar podría ser sin perjuicio de las horas laborales. Usted puede solicitar momentos de licencia para resolver alguna situación urgente, ¿ya? En la primera que hablábamos, en el literal A, se hablaba si es que usted es llamado por un juez, por una autoridad, y usted le dice, mire, señor patrono, me mandan esta cita. Entonces el patrono tiene que darle. Ese es en el literal A. Ya vamos a ver el literal B, porque aquí estos dos literales, el primero habla cuando usted es requerido por un juez o por cualquier autoridad competente. Usted le dice, mire patrón, es que yo tengo esta cita, bueno, de la procuraduría me llaman, o voy a ir a servir de testigo, ¿verdad? O de tal dependencia del gobierno me están llamando para un trámite que debo de presentarme. Ese es el caso A. En el caso B, también el patrón está en la obligación de darle licencia para cumplir con algunas obligaciones familiares. Entonces, eso se establece se puede establecer en el contrato individual, pero si ahí no se establece, debe de estar establecido en las normas, en el reglamento interno de la empresa, porque toda empresa tiene que tener también, porque el Ministerio de Trabajo le exige a los empresarios, a los patrones, que tienen que tener un reglamento interno en la empresa. Y dentro de ese reglamento se establecen este tipo de licencias. Y ahí el patrono no puede ni descontarle ni decirle ahí me compensas las horas. Eso no se puede hacer porque la ley no lo permite. Sin embargo, como les dije hace un momento, hay muchos patronos que lo practican y le dicen al trabajador, sí, hombre, andate, no hay problema, pero me las repones, venite el lunes. El lunes vas a trabajar, no vas a salir a las 4, sino que vas a salir a las 6. O venite el sábado todo el día y repones las horas. Muchas veces se llegan a esos acuerdos con el trabajador porque el trabajador tiene temor de perder su trabajo. Y el trabajador dice, vaya, está bien, patrón. Gracias por el permiso que me da. No, no hay problema. Yo le vengo a reponer horas, ¿verdad? Entonces, son arreglos que se dan entre ellos, pero que la ley sí no los permite porque son momentos de licencia que debe de gozar el trabajador. Y este literal B que tenemos acá al frente es cuando se presentan algunas obligaciones familiares.
¿verdad? Que sea necesaria la presencia del trabajador. Se grabó la esposa, se grabó la mamá. Lo llaman al trabajo y le dicen, mira, está grave acá tu pariente y no hay quien la mueva, ¿cómo hacemos? Entonces, son obligaciones familiares que racionalmente puedan necesitarse la presencia, ¿verdad? De un familiar, en este caso del trabajador, ya sea por muerte, enfermedad grave del cónyuge, de sus papás o de los hijos, ¿verdad? Entonces, el patrón está en obligación. Imagine que usted le diga, mire, patrón, fíjese que falleció mi abuelita, por ejemplo. ¿Me das permiso? No, ¿cómo te voy a dar permiso que vayas? No, es ilógico. Está en la obligación de dárselo. O mire, fíjate que tengo un pariente cercano enfermo y quiero moverlo al hospital. Entonces el patrono tiene que dárselo, ¿verdad? O si no es familiar, pero se tratara de alguna persona que depende económicamente del trabajador, ¿verdad? Y que aparezcan cuando usted hace su contrato individual, porque usted llena unas hojas ahí y dice ahí quiénes son las personas que dependen, por ejemplo, económicamente de usted. Entonces, en ese caso, ¿verdad? También el patrono está en la obligación de darle permiso. Y ojo con esto, cuando el patrono le concede esa licencia va a durar por el tiempo necesario. Es decir, no es que la ley diga 1 hora, 2 horas, 3 horas, ni que el patrono diga, no, solo 2 horas te voy a dar. Tampoco, ¿verdad? Sino tiene que concederse la licencia para el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, el patrono sigue siempre, oigan bien, si usted se fue todo el día por una situación familiar, que es el caso del literal B que estamos viendo, el patrono está en la obligación de cancelarle el salario normal de 2 días en cada mes calendario, ¿verdad? Y en ningún caso más de 15 días en un mismo año calendario. Eso ya sería, y está bien, lo establece la ley así, porque imagínese usted se ausente 15 días, no, entonces ya sería por algo de fuerza mayor. Y más que todo por incapacidades, que ahí es donde interviene el seguro social y un porcentaje de su salario lo va a pagar el seguro y otro porcentaje chiquitito lo va a pagar el patrono, pues, ¿verdad? Pero sí están en la obligación de reconocerle el salario. Veamos el literal C. ¿Cuál es la otra condición a la que debe de obligarse el patrono para con el trabajador, con respecto de las licencias, ¿verdad? Estas licencias o estos permisos son indispensables en el ejercicio del trabajo, ¿verdad? Y por consiguiente el tiempo en que se desempeñe también. Dice en el C, para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo. Podría ser el caso de que usted esté trabajando, pero le comisionen otra actividad. Entonces, le tienen que dar licencia para que usted se ocupe en ejercer otra actividad, ¿verdad? Por ejemplo, los que son directivos sindicales, por ejemplo, ¿verdad? Que se van a dedicar a eso, entonces les conceden una licencia laboral para que se dediquen a la actividad sindical. Hay trabajos, por ejemplo, los jueces, que les conceden licencia porque de repente van a cubrir otros cargos superiores, por ejemplo, y que cuando terminan de cubrirlos, ellos regresan nuevamente a sus puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, sí, el patrono no está obligado a reconocer alguna prestación a este tipo de personas, que se le da una licencia ya no por horas ni por días, sino personas que, aunque el patrón está obligado a darles licencia por más tiempo, pero ahí sí ya no va por cuenta del patrono el pago de todo ese tiempo que va a estar ausente el trabajador. ¿Ok? Podría ser el ejemplo de alguien que, repito, sea
comisionado a desarrollar otra actividad y que requiera de 1 mes, 3 meses, 1 año. Entonces se pone de acuerdo con el patrono le concede el permiso, pero ahí sí el patrono ya no va a correr con los gastos salariales como tal. Se va sin goce de salario, que vaya a cumplir con la misión encomendada y llevan al acuerdo con el patrono de que al terminar aquella actividad o comisión encomendada y regresa posteriormente al cargo que ostenta, ¿verdad?, en la empresa. Entonces ahí podemos observar 3 tipos, A, B y C. 3 tipos de licencias a las que el patrón está obligado. Primero, para refrescar, primero es cuando es requerida la presencia o es citado el trabajador por un juez o una autoridad como tal. Segundo, por cuestiones de atención familiar. Y tercero, cuando es encomendado a otra actividad en la que tenga que dejar por un tiempo determinado, por un plazo determinado, el trabajo. Entonces no es que lo despidan ni nada, sino que se le da licencia a que vaya a desempeñar esa comisión y a lo mejor pues al nomás terminar de desempeñar esa comisión, él regresa al cargo que ahí está. Para eso existe también la figura del interinato, ¿se acuerdan? Entonces, mientras el trabajador no va a estar 3 meses, 6 meses, 4 meses, no sé, ejerciendo otra actividad, entonces lo que puede hacer el patrón es contratar a un interino para que cubra esa plaza porque el otro va a regresar, porque solo fue una licencia. Entonces, ahí la diferencia de una suspensión de un contrato o de una terminación de contrato o una licencia. Son 3 cosas totalmente diferentes. Ok, no sé si hay preguntas, jóvenes. No, Vamos a listo, claro. Excelente. No, Lick. Bien, vamos. Ajá. Beatriz. Iba a preguntar, ¿no? No, todo claro, Lick. Todo claro como la horchata. Bye. Entonces, veamos, siempre estamos en el 29 del Código de Trabajo, en el artículo 29. Veamos entonces el ordinal séptimo, ¿verdad? ¿A qué más está obligado el patrono? El patrono está obligado a mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, en las oficinas, en los hoteles, restaurantes y cualquier otro centro de trabajo parecido. Entonces, la misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Imagínese un trabajador que no pueda o no tenga ni dónde sentarse todo el día, vea qué fatigoso. Entonces, todas estas prestaciones que está obligado el trabajador a proporcionarle al empleado, lógicamente es para evitar la fatiga y la incomodidad en el desempeño de sus labores. Un trabajador fatigado, cansado, maltratado, no le va a rendir lo que usted quiere. Hay muchos trabajadores que ahí están solo porque necesitan estar ahí, pero que no rinden lo que el patrón no quiere que se rinda. Y ustedes como administradores de empresa, lógicamente van a necesitar un personal que labore para ustedes, pero que rinda, pues eso es lo que se trata, de que el trabajo de aquella persona le traiga rendimiento a la empresa. Pero si está fatigado, no le da de beber agua, no tiene ni silla donde sentarse, cansado, hostigado, aburrido, maltratado, gritado, esta persona no va a responder en el trabajo como nosotros queremos. Entonces, como ve, la ley coloca todo esto, es decir, enumera todas las obligaciones, pero el objetivo de la ley, el espíritu de la ley, es que el trabajador esté en las mejores condiciones posibles para que éste pueda desempeñar su cometido dentro de la empresa de lo mejor que se pueda. Muy bien. Veamos el octavo, ordinal octavo. El patrono está en la obligación de pagarle al trabajador los gastos de ida y vuelta
cuando por razones del servicio que le está prestando el trabajador al patrono, tenga que trasladarse a un lugar distinto de su residencia. ¿Ok? Por ejemplo, que le diga el patrono, vaya, mira, te voy a mandar para San Miguel. Entonces, porque allá tienen una sucursal y yo necesito que me vayas a echar la mano allá, que me vas para San Miguel. Entonces el patrono está obligado, no le va a decir al trabajador, ah, pues andate, ¿verdad? Por tus medios y mira qué comes allá. No, el patrono está obligado a cubrir los gastos de ida y de vuelta, ¿sí? Porque está mandando fuera de su área territorial de labores al trabajador. Y en este sentido, entonces, es el patrono quien debe de cubrir con los gastos, por ejemplo, de estadía. Lo manda para San Miguel una semana, tiene que darle a dónde va a dormir, pues. Tiene que darle, por ejemplo, la comida, el transporte para que se vaya hasta San Miguel y hasta para que regrese. Viáticos, todo eso. Por eso dice que el patrono debe de pagarle al trabajador los gastos adicional a su salario, pues, de ida y vuelta cuando por razones del servicio que haga que el trabajador tenga que hacer el patrono y lógicamente tenga que trasladarse a un lugar distinto del lugar donde reside. Entonces va por cuenta del patrono. Veamos el noveno entonces. Dice que el patrono está obligado a cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo. Les decía hace un momento de que es obligatorio. La ley le obliga a todo patrono que haga un reglamento interno de trabajo. Dentro de las inspecciones que el Ministerio de Trabajo hace, cuando llega a una empresa le dice al patrón, vaya, présteme el reglamento, vamos a ver qué dice, cómo está este reglamento diseñado. Y si el patrón no le dijera, no, es que yo no he hecho reglamento, inmediatamente le van a clavar una multa. Porque ya la ley establece de que todo patrono debe de tener un reglamento interno de trabajo. Eso es importante porque el reglamento va a definir actividades, va a definir modo de trabajo, lugar de trabajo, va a definir todos los pormenores dentro de esa relación laboral entre trabajador y patrono. Entonces el reglamento lo que hace es regular también esas actividades que el patrono y el trabajador tienen en razón de la relación laboral. Tiene que haber un reglamento. Entonces, el patrono está obligado a cumplir con el reglamento interno de trabajo. No puede violentarlo. Y el 10, el ordinal 10º, siempre de este artículo que estamos viendo, dice que todas las que le impongan este código. El patrono está en la obligación de cumplir el reglamento interno de trabajo, las leyes de trabajo, las condiciones laborales que se le impongan y tiene que cumplir el patrono también todas las obligaciones que el Código de Trabajo le imponga. ¿Sí? Tiene que cumplir además con todas las obligaciones que la ley de prevención y control de infección, ¿verdad? Le impongan. Esta es por razón de alguna provocación de algún virus o inmunodeficiencia humana y demás, pues, leyes o reglamentos que existan en la empresa, en esa relación patrono-trabajador. Entonces el patrón está en la obligación de cumplir con todos estos artículos de ley, todo. Y no solo este código que estamos viendo, porque aquí solo estamos viendo 10, pero no son solo estas 10. Hay otras obligaciones que el patrón tiene que cumplir, que a lo mejor están no aquí en la ley, sino que están agregadas en el reglamento interno de trabajo. O se agregaron en el contrato individual de trabajo. O si hay un sindicato que está presionando por las prestaciones de los trabajadores, ahí tenemos ya un contrato colectivo de trabajo.
Y en el contrato colectivo de trabajo se estampan las condiciones laborales, las prestaciones laborales, los beneficios hacia los trabajadores que no están en estos 10 puntos que yo he hecho, pero que esas o esos acuerdos que toma el patrono con el sindicato o con los trabajadores es de estricto cumplimiento. Ahí hay otras obligaciones. Por ejemplo, que en el contrato colectivo de trabajo se diga de que el patrón esté en la obligación de darle uniforme a sus trabajadores cada 6 meses, por ejemplo. Esto no lo dice aquí la ley. Pero se acordó en un contrato colectivo. Entonces, la ley le va a exigir que cumpla por lo que está escrito en ese contrato colectivo. La ley le va a exigir que cumpla con lo que está escrito en el reglamento interno. Entonces, ¿acaso lo vemos así como que fueran 10 obligaciones? Pero no, aquí se suman todas las demás obligaciones a las que se han hecho mérito los trabajadores. Excelente. Hoy vamos a ver un poquito en la sección segunda. Vamos a entrar al artículo 30 y en la sección segunda vamos a conocer un poquito de las prohibiciones. ¿Qué es lo que no debe de hacer un patrón? Las prohibiciones. ¿Qué es lo que no debe de hacer un patrón? Ojo con esto, porque ustedes van a ser quizás patronales. Ustedes van a ser patronos, van a tener empresas ustedes. Entonces, ¿qué es lo que no deben de hacer ustedes con sus empleados? Veamos entonces. Primero, bueno, estamos entrando al artículo 30 del Código de Trabajo. En el ordinal primero dice que el patrón, oiga bien, los patronos no pueden, se les prohíbe a los patronos exigir a sus trabajadores que compren artículos de cualquier clase en establecimientos o personas determinadas. ¿Ya? No importa si es al crédito o al contado. El patrón no obliga y le diga, vaya, ustedes todos los víveres de primera necesidad tienen que irlos a comprar a la tienda el frijol, por ejemplo. Solo porque el de la tienda es su primo, es su pariente. Entonces, no puede el patrón. Usted es libre con el salario que usted gana. Cuando el patrón no le paga a usted su salario, usted hace lo que usted quiere. Lo invierte, lo regala, lo bota. ¿Ya? Lo que usted quiera. Pero el patrón no le puede a usted exigir que usted vaya y gaste su dinero en lugares X determinados, exigidos o dictados por el patrón. No se puede. Bien, segundo, el patrono no puede, se le prohíbe que pueda exigir o aceptar de los trabajadores gratificaciones. Oiga esto. Y fíjese que hay casos donde estos patrones dicen, mira, te voy a dar el trabajo a vos. Ahí tengo como 10 que quieren la plaza. Te la voy a dar a vos. Pero mensualmente me estás dando un par de pesitos por ahí. Eso no se puede. ¿Ya? Entonces, de vez en cuando te llevo a mi casa que vayas a hacer otros trabajos allá de varios usos. ¿Verdad? Entonces el patrono no puede exigir a los trabajadores que los trabajadores le den regalías o reconocimiento para que esto les admita en el trabajo, ¿verdad? O ya siendo trabajadores le digan, mira, yo te voy a dar X o Y privilegio, pero si me das el 10% de tu salario, ¿verdad? No, ¿verdad? No puede el patrono, se le prohíbe. No puede coaccionar, exigir a los trabajadores de que le den regalías. Fíjese que estos casos aquí están en la ley prohibidos, pero sí se dan, fíjese. Se dan. A un fulano por ahí lo despidieron porque él contrataba para una empresa. Él era el encargado de contratar. Pero él les decía a los que querían ingresar a trabajar, mira, yo te puedo elegir a vos, pero pues sí, date algo entonces, ¿me entiendes?
Entonces la gente por necesidad y que no tiene trabajo y que necesita el trabajo, se comprometen y le dicen, no, ahí, del primer salario te voy a dar la mitad, por ejemplo. Eso no es posible. O las cosas que se dan también, esto es para las señoritas, que el patrón no vaya a exigirle a una señorita algún servicio sexual, por ejemplo, y si lo haces, te doy el trabajo. Mire, lamentamos de veras, es lamentable que hay señoritas, hay señoras de que se prestan a eso con tal de conseguir el trabajo. La misma necesidad les hace acceder a esas propuestas indecentes, pero sí se da de que hay casos de personas que tienen o que administran una empresa o son dueños de empresa o que tienen las facultades o las facilidades para contratar. Y que si es una señorita a cambio de un favor sexual, si es un caballero a cambio de dinero, vea, si me das esto, yo te ayudo. Imagínense, y esta es una corrupción terrible por todos lados, en empresa privada y en empresa pública. Y ahí es donde nosotros como profesionales en la administración de empresa debemos de tomar muy en cuenta este tipo de acciones de tal manera de que no se pueden, no pueden ocurrir. Eso no debe de ser, ¿verdad? Entonces, no se les puede exigir o aceptar a los trabajadores gratificaciones. No se puede de ninguna manera. Veamos el tercero. El patrono tiene prohibido, mire la ley lo que dice, el patrono tiene prohibido el influenciar en sus trabajadores en relación de cuestiones políticas o convicciones religiosas. Si sos del partido X, sí te voy a dar trabajo. O que el patrón no diga, señores, ya vienen las elecciones, quiero que voten por el partido X. Si no votan por el partido X, van a perder su trabajo, señores. Entonces, la ley dice que el patrón no puede obligarlo. Ni en cuestión de convicciones religiosas, ¿verdad? Fíjese que en la Universidad Evangélica donde usted estudia, ese es el nombre, la denominación social de esta empresa educativa. Se llama Universidad Evangélica de El Salvador. Pero la universidad nunca le dice a los empleados, estás obligado a ser evangélico. No. Cada uno decide. O que le diga a la universidad, mira, te voy a despedir porque no sos evangélico. Que alguien llegue a buscar trabajo. ¿Y usted qué religión es? Soy católico. Ah, pues no le voy a dar trabajo. No, eso no se puede. No se puede. Y la universidad evangélica no lo practica porque sabe que es prohibido. O como hay estudiantes que preguntan y dicen, mire, y aquí solo vienen a estudiar evangélicos. No, así se llama la denominación social de la empresa educativa. Pero eso no quiere decir de que la universidad exija que ni los empleados, ni los estudiantes o los docentes tienen que ser de una religión X, Y, Z. ¿Por qué? Aquí está bien clarito en el artículo 30, en el original tercero, las empresas, los patronos no pueden influir para con sus trabajadores a ciertas preferencias políticas o religiosas. No pueden. Cada quien es libre porque así dice la Constitución, ¿verdad? Usted tiene libertad de decisión, usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones y nadie puede coartarlo. Veamos el artículo 30 con el numeral, es decir, ordinal cuarto. A los patronos se les prohíbe, ellos no pueden influir en sus trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de asociación profesional. Ojo con esto. Cuando en el Código de Trabajo o en leyes especiales se habla de asociación profesional, se está refiriendo a los sindicatos. A los sindicatos.
Y la Constitución, que acuérdense que veíamos quién era la Constitución, decíamos que era la máxima autoridad en leyes. Es la ley que está arriba en la pirámide de Kelsen y es la máxima, es la que manda, pues la manda más. Que lo que la Constitución dice, eso tienen que decir las demás leyes y no hay ley que la contradiga. Por eso es que ustedes han oído hoy en las noticias hablar mucho de la Constitución, de la sala de lo constitucional, que no se viola la Constitución o que sí se viola la Constitución o que la Constitución no lo permite. Tal vez ustedes han oído en las noticias hablar mucho acerca de eso. ¿Ya? Ya ustedes conocen que la Constitución es la carta mayor, la carta magna, la ley suprema de todas las leyes. Es la mamá de todas. Entonces, en esa Constitución dice que los trabajadores tienen derecho a asociación profesional. Por consiguiente, la ley dice de que los patronos no pueden obligar ni que se haga del sindicato, ni que no vaya al sindicato. ¿Ok? Entonces, el patrono no le puede decir a un trabajador, mira, no te asocies al sindicato. No puede, no puede. Entonces, no lo puede coartar, no puede decidir el patrono, está prohibido que el patrono decida con relación a, o que vaya a amenazar al trabajador. Si te metes al sindicato, te voy a echar. No puede. Entonces, por eso es que el artículo 30 y el ordinal cuarto dice que se les está prohibido a los patronos a coartar ese derecho sindical o a influir, ¿verdad?, en ese derecho sindical. Muy bien. Veamos el quinto, ordinal quinto. Los patronos no pueden, se les prohíbe a los patronos hacer por medios directos o indirectos discriminaciones entre los trabajadores. El patrono no puede ver ni de menos ni de más al trabajador. Ni decir, el patrono no puede decir, este sí es campeón, el otro no, este es dundo. No, eso no lo puede decir el patrono, ¿verdad? Porque sería una discriminación con relación a las actitudes, a la capacidad del trabajador. Ni dice que por medios directos ni por medios indirectos, es decir, por terceras personas, ¿verdad? No, no puede discriminar al trabajador porque sea de un sindicato, ¿verdad? Tampoco puede el patrono tomar represalias contra esa persona solo porque es de un sindicato, no puede. ¿Verdad? Y que ella comience a maltratarlo o a darle más trabajo o a desesperarlo solamente porque se ha metido a un sindicato. Dice el Código de Trabajo de que está prohibido para los patronos meterse con un trabajador solamente a discriminarlo, ¿verdad? Solamente porque el trabajador está formado de un sindicato. El pertenecer a un sindicato en cualquier empresa es un derecho que la Constitución y que las leyes laborales le han dado al trabajador, que lo pueden hacer. Claro que sí. Bien, veamos entonces el ordinal sexto. El ordinal sexto. También se les prohíbe a los patronos retener las herramientas o retener los objetos que pertenezcan a los trabajadores como un medio de garantía para obligar a los trabajadores el cumplimiento de sus tareas. No puede, porque las herramientas, cuando hablamos de embargos, a una persona le embargan y le quitan las cosas. Pero hay cosas que no se pueden embargar, por ejemplo, las herramientas. La cama, la mesa, por ejemplo, no se puede embargar. Entonces acá el código está prohibiéndole a los patronos, ¿verdad?, que le quiten o le retengan las herramientas a los trabajadores solo para obligarlos a que estos cumplan con sus trabajos, ¿verdad? Entonces, tampoco pueden los patronos, como para pagarse ellos alguna deuda del trabajador,
quitarle sus herramientas. No pueden. No pueden. Que le diga, mira, el patrono le diga al trabajador, ese camioncito te lo voy a quitar porque lo voy a ocupar yo, porque con ese camioncito me voy a hacer pago de lo que me debes. Y si ese trabajador ocupa ese camioncito para desempeñar su trabajo. O una persona que trabaja en una empresa repartidora con moto. Y el patrón no le diga, mira, como me debes, te voy a retener esa moto. No, no puede. Porque las herramientas de trabajo, dice la ley, que son, no se pueden embargar, son inembargables. Porque sin todo, ¿de qué va a trabajar el empleado? Pues si usa las herramientas y se las han quitado, ¿de qué va a trabajar? Muy bien. Veamos el séptimo, ordinal séptimo. Dice que se les prohíbe también a los patronos hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores. Podría haber una cooperativa en la empresa, pero el patrón no le va a obligar y decirle al trabajador, mira, métete a la cooperativa y de una vez te voy a descontar de tu planilla, de tu salario, la cuota que vas a dar como socio en la cooperativa. El empleador ese es un ejemplo que le quiera obligar al trabajador a que se haga de la cooperativa. Cada trabajador es libre de hacer lo que quiera, ¿ok? Y el patrono no puede coartar esos derechos, ¿ok? No puede. El octavo, este es en el caso cuando el patrón es bolito, por ejemplo. Hay patrones que les gusta echarse los tragos y se pasan de tragos porque les abunda el pisto para botarlo en esa cosa. Entonces, el ordinal octavo dice que se les prohíbe a los patronos dirigir a los trabajadores en estado de embriaguez. Prohibido. El patrón no dice, mira, la empresa, no soy el dueño, yo pues, y llegue medio manudo, ¿verdad? No puede. Que llegue medio borrachín y salga con disparates y dirigir a los trabajadores, la ley se lo prohíbe. Podría ser embriagado o podría ser con alguna influencia de drogas, ¿verdad? Drogas. O en cualquier otra condición análoga, es decir, cuando no está pues en sus 5 sentidos bien puestos, entonces el patrono no puede dirigir a los trabajadores. Tiene que estar sanito completamente en su juicio, ¿verdad? En su juicio, porque no después va a decir, no, es que no me acuerdo cuando yo se lo dije, no. Veamos el ordinal noveno. Fíjese bien. Los patronos pagarle a sus trabajadores el salario equivalente a fichas, vales, pagarés, cupones o cualquier otro símbolo que no sea moneda de curso legal. Moneda de curso legal. Que le diga, pero ahí te voy a dar un pagaré, te voy a dar un vale. ¿Cómo que si el trabajador come con un pedazo de papel que le den ahí? O sea, no se puede. O que le diga, mira, aquí me sobraron estos 10 cupones, agárralos ahí en vez de tu salario. Tampoco se puede. No se puede. Ya. O pagarle con fichas. En otros países se habla mucho del dinero que se representa a través de fichas, incluso que las ocupan hasta para jugar. Y cada ficha tiene un valor, por ejemplo, económico. Entonces el patrono no le puede pagar el salario a sus trabajadores en especie, pues, ni en cualquier otro
símbolo que no sea moneda de curso legal, tiene que pagarle en dinero, tiene que pagarle en dinero, en dólares. Y hoy que dicen que entró el Bitcoin, ¿verdad? Podría darse la situación, y como el Bitcoin es moneda de curso legal, vaya, mire, podría darse, ya no estoy diciendo que así sea, que a futuro le diga el patrono, vaya, ahí te metí en el Bitcoin, $300. La moneda que va a servir como salario. El patrono no le puede al trabajador, te voy a pagar con frijoles, te voy a pagar con arroz porque no tengo dinero. No, está en la obligación de pagarle con dinero de curso legal. Y en este caso, en nuestro país, por ahorita, es el dólar. Nos pagan en dólares. Y no nos pueden pagar así como en especie. Ahí te voy a regalar estas 2 camisas, mira, por la semana de trabajo que has hecho. No se puede. No se puede. Ni con vales, ni con pagarés, ni con nada. Es dinero. Disponibilidad. Porque se cree de que el trabajador trabaja porque tiene derecho a remunerarse de un salario porque de eso vive. Veamos entonces la prohibición que emana del artículo 30 y en este caso del ordinal 10º, del 10. O sea, fíjese que está prohibido para los patronos reducir, no pueden reducir los salarios que ellos pagan. Si él ya le está pagando 500, no le puede dar 400. O que lo cambie de un lugar de trabajo a otro. En este puesto yo gano 500, pero el que me está mandando los 400 no se puede hacer. Ni por razón alguna. La ley dice que no puede el patrono reducir el salario que le paga a sus empleados, ¿verdad? Tampoco el patrono, porque la ley expresamente lo prohíbe, no pueden suprimir o quitar, ¿verdad? O rebajar las prestaciones sociales que suministran a sus trabajadores. No puede, ¿sí? La única salvedad es que exista alguna causa legal para hacerlo. De lo contrario, no se puede. Veamos el 11. El 11. El patrono tiene prohibido que ejecute cualquier acto que ya sea directo o indirecto tienda a restringir los derechos, ¿verdad?, que emanan de este código. No se puede. Permítame que voy a conectar este asunto acá. Entonces, el patrono tiene prohibido, ¿verdad?, restringir. El patrono tiene prohibido restringir los derechos que están plasmados en este código. Tiene prohibido restringir los derechos que aparezcan en otras leyes laborales. Tiene prohibido restringir derechos que sean conquistados por medio de sindicatos o en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo de trabajo o en el interno o estas leyes, código de trabajo que estamos leyendo o convenios que ya se han celebrado internacionales, ¿verdad? Entonces, todo eso el patrono lo tiene prohibido, no puede desmejorar la situación laboral de los trabajadores. Perfecto. Veamos el ordinal 12, el 12º. Dice
la ley, el Código de Trabajo en su artículo 30 y en el ordinal 12º, dice que el patrono también tiene prohibido establecer cualquier distinción, no puede hacer distinción entre sus trabajadores, ni puede excluirlos, ni puede tener preferencias que sean basadas en raza, color, color, que diga, por ejemplo, no, es que este es pipil, vea, este no. Bueno, no, es que este es del campo, este es de la ciudad. O porque diga, este es negrito, vea. Negritos no queremos aquí, solo blanquitos, ¿me entiendes? No, vea. Tampoco dice que puede hacer exclusión o distinción en sus empleados por causa de sexo, ¿ya? Que diga, por ejemplo, no, es que yo aquí solo hombres quiero, mujeres no. Es decir, solamente por sexo, es decir, solo porque es hombre o es mujer. No nos confundamos en que hay trabajos donde realmente no pueden trabajar mujeres por la fuerza del trabajo que se requiere. Ahí es por la naturaleza del trabajo. Pero que al patrón no se le ocurra decir, no, aquí no quiero mujeres porque me caen mal, vaya. O no, yo solamente hombres no, solo mujeres que trabajen conmigo, porque ya va de malintencionado el patrono, ¿qué va a hacer con tanta mujer empleada? ¿Ya? Entonces, no puede por cuestión de sexo discriminar o establecer distinción o excluir o preferir a sus trabajadores, ni por sexo, ni por región. Lo que decíamos hace un momento, no es que este es católico, no es que este es evangélico, a los evangélicos no. No es que este es de los mormones, tampoco a este no. ¿Ya? Solamente a los testigos de Jehová. Entonces eso no puede. En nuestra sociedad existe diversidad de preferencias religiosas. Testigos de Jehová, evangélicos, católicos, mormones, budistas. Son miles y miles que no alcanzamos a conocerlas. Entonces no se puede discriminar o no se puede hacer distinción o excluir a un trabajador por su religión o por su opinión política. Los del partido E, no, solo los del partido X, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Ni tampoco por su ascendencia nacional u origen social. No se puede discriminar al trabajador. Ah, es que este es de la alta alcurnia, pero este no, ¿verdad? No se puede. Entonces, la única forma de poder decir a este sí, a este no, sea pues únicamente cuando sea para proteger al trabajador, a la persona. Vaya, el caso de las mujeres. Que diga, por ejemplo, el patrono, vea, en esta empresa, en esta unidad de la fábrica, no pueden trabajar mujeres. Aquí solo van a trabajar hombres de 20 a 40 años. Pero porque no es que discrimine a la mujer, ni discrimine a los que sean mayores de 40, ni menos de 20, sino por la naturaleza del trabajo, que sea para proteger la integridad física, psicológica de sus trabajadores. Sería la única. De lo contrario, no puede excluir solo porque es mujer, porque es hombre, porque es rico, porque es pobre, porque es blanco, porque es negro, que porque es católico, que porque es de la otra religión, del otro lado. No puede. Eso está prohibido. O porque tiene dinero, porque no tiene, nada. Todas esas cosas. Ahí el artículo es claro. Y todas estas que estamos leyendo así despacito para que vayamos, son prohibiciones. Los patronos no pueden abusar, no pueden ejercer actividades que vayan en detrimento de los trabajadores. No pueden. ¿Ok? Y esto vamos aprendiendo nosotros, porque ustedes como administradores de empresa van a conocer qué es lo que no, y es necesario que conozcan qué es lo que no se debe de hacer, porque los pueden demandar peligrosamente. ¿Verdad? Bueno, ¿habrá alguna pregunta?
Si no hay No, preguntas, no, vamos. claro. No, Lick. Ok. Excelente. De no haber preguntas o algunas inquietudes o dudas por aquí con la clase, para que no se me vayan a aburrir los clases, ¿verdad? Entonces, recomendarle al resto que por favor, ¿verdad? Para que salgan bien, es por el bien de ustedes. Pónganle atención a la clase, estén atentos, participen, para que salgan bien, ¿verdad? Ok. Nos vemos, si Dios lo permite, entonces, este jueves tenemos la videoclase. No vaya a entrar al Zoom, métase a la plataforma y ahí le da clic a la clase para que la vea. ¿Ok? Y cualquier consulta que tenga, siempre pongo un foro abajito del video para que usted pueda generar alguna consulta. De no haber entonces algo más, desearles a todas y a todos feliz noche. ¿Ok? Vayan a acostarse, no se anden desvelando y mañana amanecen con nuevas fuerzas para seguir con actividades. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.